Corazón, corazón, más corazón. Gracias a vosotros y a vosotras. Para mí venir aquí a San Camilo, al Centro de Humanización de la Salud, es como, ¿no? como respirar, esto que decías antes, ¿no? de salir a la naturaleza y respirar. Pues venir aquí es como cambiar de aires y venir a otro mundo. Y siempre digo, pero ¿cuánta gente viene aquí? Fijaros cómo está el salón. Y está como que te cuesta trabajo venir desde Madrid y sin embargo siempre está lleno, ¿eh? Será por algo. Bueno, pues esta tarde tenemos, yo creo que un plantel aquí de lujo para hacer este conversatorio. ¿Por qué conversatorio? Porque normalmente aquí en España hablamos de coloquio, pero en Latinoamérica se habla mucho de conversatorio y me gusta mucho ese término porque es como hablar tranquilamente, ¿no? Alrededor de un tema, y varias personas pues dialogan y conversan, ¿no? Que es como diferente de lo del coloquio, que es como más académico. Y por eso esta tarde vamos a tener este conversatorio alrededor de los aspectos legales y éticos del cuidado de la persona con enfermedad de Alzheimer. Ha habido en estos últimos tiempos muchos cambios sociales, legislativos, que creemos, y así le ha parecido a la organización conveniente, que era bueno que hablásemos de ellos, ¿no? Que hablasen de ellos personas autorizadas como las que están aquí esta tarde. Así que, sin más, yo voy a proceder a presentarles y luego pues vamos a hacer este conversatorio sobre algunas preguntas o algunas cuestiones, y la idea es que después haya un espacio para que también todos vosotros y vosotras podéis dialogar, conversar, preguntar, ¿sí? Bueno, pues tenemos en primer lugar aquí a mi izquierda a María Ángeles Ceballos Hernán-Sanz. Ella tiene un currículum extensísimo que para reducirlo, la verdad que me ha costado mucho, pero realmente es como muy enciclopédico y muy completo. Por una parte, en la rama de la medicina, ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en neurología, es neuróloga, también en hidrología, que nos hemos sonreído cuando él hablaba de los balnearios, ¿no? Sí, y también, por otra parte, es licenciada en Derecho, diplomada en Criminología, máster en Derecho Sanitario, en Bioética, en Protección de Datos, diplomada en Sanidad, profesora adjunta de Legislación Sanitaria en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y es la encargada del registro de instrucciones previas de la Comunidad Autónoma de Madrid desde 2006. Y es en este ámbito de las instrucciones previas donde me gustaría comenzar este diálogo, este conversatorio. Pero casi voy a presentar a todas las personas y así luego es más ágil, ¿no? En medio tenemos situado a Josep de Martí, que yo creo que es de los que se dice, es que en el medio de la atención social, de la atención gerontológica, es como que no es necesario hacer tu presentación, Josep, ¿no? Lleva toda la vida trabajando en el ámbito de las personas mayores. Él ha sido inspector de servicios de las residencias, conoce las residencias yo creo que como nadie de este país, las conoce ahora todavía más porque ya no es de este país, es de fuera, se está recorriendo el mundo para conocer las innovaciones que hay en los cambios en las residencias, y yo creo que es un gran acierto porque lo de abrir las ventanas y mirar lo que pasa afuera es muy conveniente para ver lo que está ocurriendo y de esa experiencia de fuera ver lo que podemos importar. Bueno, pues él es jurista de formación de inicio, es gerontólogo y dirige el portal, también archifamoso, inforesidencias.com. Muchas gracias a los dos por estar aquí y terminaría la presentación presentando a mi compañero y amigo y vecino ahora, que nos hemos cambiado ahí al lado, Antonio Molina Smith. Él es desde hace 20 años el asesor jurídico de Lares. Lares, bien conocida de todos vosotros y vosotras, que él apoya tanto a los servicios centrales de Lares como a las entidades que conforman su estructura asociativa y también a las residencias no lucrativas que están asociadas en torno a Lares.
Lo último, si me permites, Antonio, lo último, y quizá lo que te voy a pedir que desarrolles en mayor medida o que nos cuentes, es lo que ha ocurrido en el ámbito legislativo con la regulación y la aprobación de la Ley 821, que tanto revuelo está armando, vamos a decir, por la que se reforma la legislación civil y procesal en el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y del derecho a su autonomía personal. Sabéis que pues desaparecen muchas instrucciones que había antes, muchas instituciones, como la tutela y esas cosas, y yo creo que ahí sí que necesitamos mucho apoyo para ver qué significa y qué va a ocurrir con ello. Así que nada más, sin más, ¿qué os parece que comencemos, por ejemplo, Josep, por lo más cercano, por el futuro de las residencias? Después de la pandemia, todos hemos sufrido muchísimo con esto, hemos comentado, hemos estudiado, pero ¿qué te parece que va a ocurrir con las residencias a partir de este horizonte social, vivencial que hemos sufrido y también normativo que está ocurriendo ahora como un gran cambio normativo alrededor de las residencias? Y también desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué espera la sociedad que ocurra con las residencias? Pues, la verdad, muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias por volver, lo digo yo, un poquito a mi casa, porque llevo tantos años viniendo aquí en enero, cada año me invitan a dar una clase en el curso de gestión, que ya espero, para mí no empieza el año sin venir aquí, y estos 2 años de pandemia, que un año no pude venir, parecía que ese año ha pasado como si no hubiese existido, algo que me parece que nos ha pasado a todos y vamos a intentar olvidar una parte de lo que ha pasado. Pero aquí con esto quería empezar. ¿Qué va a pasar ahora? Depende de cómo recordemos qué ha pasado o cómo pensemos, cómo definamos qué ha pasado. ¿Sabéis esto que dicen ahora? El relato. ¿Qué ha pasado? Yo os ofrezco 2 relatos. El primero dice que las residencias fallaron durante la pandemia. ¿Por qué fallaron? Porque muchas son privadas y solamente quieren el lucro, o porque no cumplían bien las leyes, o porque las ratios eran demasiado bajas, o porque no se inspeccionaban lo suficiente. Entonces, si cogemos este relato, lo que necesitamos ahora para empezar es desconfiar de las residencias que fallaron y hacer unas normativas nuevas que sean muy exigentes, que les determinen exactamente qué tienen que hacer sin dejar demasiado margen a la creatividad, y después establecer un sistema de inspección y sanciones más duro del que hay ahora para poder controlar a este colectivo del cual no podemos fiarnos. Eso sería un relato. Hay otro relato que es decir, durante años habíamos creado unas residencias que eran centros sociales, no sanitarios. De repente vino un virus que era muy contagioso, que tenía una fase en que se podía contagiar sin tener síntomas. No teníamos medios para saber quién estaba enfermo y quién no estaba enfermo, se contagiaba más en ambientes cerrados, en ambientes cercanos unos a otros, y además mataba especialmente a personas de más de 70 años que tuviesen patologías previas y que tuviesen el sistema inmunológico deprimido. Entonces decimos, hubiésemos tenido el sistema que hubiésemos tenido, una pandemia de esas características entraría en las residencias y mataría en las residencias, que es lo que ha pasado en todo el mundo, con diferentes tipos de residencias, diferentes filosofías, diferentes ratios de personal, diferentes sistemas de inspección y de sanción. Lo que hay en común en todo el mundo, podríamos quitar un momentito Hong Kong al principio y Singapur, pero quitando esas excepciones al principio, entró la pandemia y mató a todo el mundo. Y también sabemos una cosa, en todo el mundo se intentó sectorizar, en todo el mundo se intentó aislar, en todo el mundo se olvidaron, y muchas gracias, se olvidaron de San Camilo, porque se pidió paciencia a quien sufría, en vez de ofrecérsela. Esa frase me la quedo. Yo lo siento mucho, pero a partir de ahora voy a citar a San Camilo siempre, porque a la gente que estaba en residencias, a los que sufrían, lo que se les pedía era paciencia, mientras se les encerraba en una habitación durante días, semanas o meses, o se les cambiaba de habitación y se les llevaba a otro sitio sin preguntársele si necesitaba, si quería algo o si estaba dispuesto a asumir algún riesgo. Pero sí que sabemos una cosa, que fue mano de santo, que fue vacuna. Da igual que la residencia hubiese aislado bien, hubiese aislado mal, fuese grande, pequeña, pública, privada, benéfica. En el momento que se empezó a vacunar, dejó de morir gente, al cabo de un tiempo la gente vivió mejor. Entonces, podemos decir
que el relato es que las residencias en general no fallaron, sino que pasó una cosa. Unas residencias fueron excepcionalmente buenas, unas poquitas. Unas tuvieron héroes que se encerraron con los residentes y pasaron un mes encerrados, unas poquitas. Unas pocas lo hicieron mal. Dentro de esas pocas que lo hicieron mal, unas muy pocas lo hicieron fatal. Y la media fueron gente que lo hizo tan bien como pudo, pero a pesar de hacerlo tan bien como pudo, se les entró el bicho y mató a gente. Si ese es el relato, lo que habría que hacer es diferente. Podríamos decir, oye, ¿por qué no nos fiamos de este sector? ¿Por qué no les acompañamos en un cambio? ¿Por qué no recopilamos cosas que ya decíamos antes? Seguimos el camino que teníamos antes y fomentamos la innovación. No que todo el mundo siga una pauta muy rígida, sino que si a alguien se le ocurre algo nuevo, pueda aplicarlo. Todo depende del relato. ¿Con qué relato nos quedamos? El que yo creo es el segundo. El general es el primero. Solamente hay que leer los medios de comunicación, escucharlo, salir a la calle y todo el mundo, casi todo el mundo, está convencido de que las residencias fallaron. No que falló la normativa, fallaron las residencias. Y a las residencias hay que controlarlas más y hay que perseguirlas. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en un momento en el que normativamente, al final diría un poco socialmente más, pero normativamente estamos en un momento que con el relato primero que os he dicho, se está empezando a reglamentar desde la desconfianza. ¿Qué quiere decir reglamentar desde la desconfianza? Pues os digo, si miráis las normativas nuevas del País Vasco o Cantabria, son normativas que lo que están diciendo, las residencias van a ser así. Así quiere decir, con unas unidades de convivencia, que yo te digo el máximo de unidades de convivencia, que como máximo las residencias tendrán determinadas plazas, que la ratio de personal será esta, que tendrá estas características, tal. Cuando desde el Estado, desde el IMSERSO, se está creando lo que puede ser la nueva norma común o criterios comunes de acreditación, pues se nos dicen cosas como pues que no haya residencias fuera del casco urbano. No, tienen que ser siempre dentro del casco urbano. Que las residencias no tengan más de 90 plazas, que sean divididas en unidades de convivencia de 16, que el 60% de las plazas sean en habitación individual. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Yo digo, depende, como criterios es muy bueno, pero si pasa de ser criterio a estar escrito en piedra y decir, a partir de ahora todas las residencias tienen que cumplir eso, entonces es malo. Entiendo yo que es malo, pero os digo por qué creo que es malo. Porque, como ha dicho Pilar, yo hasta ahora, digo yo en primera persona y somos un equipo, pero desde Inforesidencias, no yo, hemos organizado 31 viajes donde nos hemos ido a otros países a ver cómo funcionan las residencias. Y a mí lo que me molesta a veces es decir, ostras, vemos una cosa que se llama oasis de atención. Digo, en España no se podría hacer, porque alguien lo podría ver como una habitación de 6 camas y dirían, está prohibido. Hemos visto unidades de convivencia de 22 plazas que funcionan muy bien, o de 18, claro, si las cerramos a 16, no. Hemos visto residencias de 300 plazas divididas en unidades de convivencia de 10. Entonces dices, ¿por qué tienes que poner tantos límites? Porque desconfías de quien tienes delante. Dices, no, es que si les dejamos, seguro que abusarán. Entonces digo, desde esa perspectiva no está bien. Y sobre todo, no está bien, esto lo digo un poco en plan chiste, porque el Word está muy bien, pero si el Word no viene acompañado de un Excel, o sea, si los requisitos no vienen acompañados de un estudio de coste, se pueden convertir dos cosas en un brindis al sol, con una cosa que es la diferencia entre el cumplimiento y el cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Voy a hacerte una normativa muy exigente y después te voy a dar 12 excepciones para las cuales la puedes incumplir. Como pedir muchas enfermeras en la residencia, pasa en algunos sitios de España, pero si me traes un certificado del INEM que dice que la estás buscando y no la encuentras, entonces te la perdono, como si fuese una ofensa, ¿vale? Entonces, no, las normativas tienen que ser buenas y que se puedan entender y que se puedan cumplir. Y los servicios tienen que ser, cuando los exigimos de una forma, que al final los podamos pagar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, pues vamos mal. Entonces, ahora os digo, salgo un momentito de lo que está haciendo la normativa y os voy a retroceder en el tiempo a 2 semanas antes de que nos encerrásemos en casa, los que nos encerramos, o que os sacrificarais atendiendo a los residentes, los que lo hicisteis.
Yo fui de los que nos encerramos porque no trabajo en una residencia. Unas semanas antes hubo un congreso, que era un congreso de la dependencia. Entonces, ¿de qué se estaba hablando? Y es de lo que yo creo que deberíamos seguir hablando. Primero, ¿qué cambios tiene que haber normativos? ¿Qué cambio tiene que haber de convenios colectivos? ¿Qué cambios sociales tiene que haber con las residencias? Tenemos que entender que la calidad en las residencias va vinculada de una forma importantísima a los recursos humanos, a la gestión de talento. Esto quiere decir más personas trabajando, más manos en la residencia, y estas personas tienen que tener mejores condiciones laborales. Y no lo digo porque yo no defiendo los derechos, no, eso es otro apartado. Estoy siendo muy egoísta y yo pienso en mí mismo para mi residencia cuando yo vaya dentro de unos años. Yo sé que si se pagan 1.000 euros al mes, tendrá que competir las residencias con un sector con muy poca preparación. Es muy difícil captar talento si pagas eso y si las condiciones laborales no son buenas. A medida que más gente envejezca, menos gente en proporción será joven, o sea, tendremos que competir. Y los que crean que no, vendrán muchos inmigrantes, olvídate, yo tengo 56 años, a mí quien me cambie el pañal todavía no ha nacido. ¿Vale? Y ahora mismo, en todo lo que conocemos muy etnocentristamente como el tercer mundo, las mujeres han aprendido a leer, las mujeres pueden ir al colegio, pueden decidir más, y la primera decisión que toman es que ya no van a tener 8 hijos como sus madres. Y está pasando en muchísimos países que de una generación a otra pasan de tener 8 hijos a tener 1 o no tener ninguno. O sea, que esos inmigrantes no... O sea, recursos humanos, mejor pagados, más personal. Tenemos que cambiar la filosofía. Y aquí, puedo decirlo, ¿no? Es que Pilar es la que nos trajo, o una de las que nos trajo, de repente hace unos años que nos dijeron, es que las cosas se pueden hacer diferente. Y no son solamente las necesidades, también hay preferencias. Y aunque tengas 90 años puedes tener proyecto de vida. Me da vergüenza decirlo delante de ella porque yo se lo escuché a ella la primera. Y entonces ese cambio hacia un modelo más centrado en cada persona nos abre perspectivas nuevas, arquitectónicas, por supuesto, arquitectónicas en unidades de convivencia que parezcan más una casa. No sé si de 20, de 12 o de 8 plazas, ¿vale? Pero unidades de convivencia, una dimensión humana, una relación mayor con el entorno, con el exterior, que no estés cerrado. Yo bebo mucho, o leo a Bill Thomas, este señor que habla de las 3 plagas, un geriatra americano, dice, residencias que luchen contra las 3 plagas que afectan a los mayores, que son soledad, aburrimiento y sentimiento de inutilidad. Esto es un cambio, pero es un cambio porque antes nos centrábamos en lo que la gente necesitaba porque no lo tenía cubierto. Una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, lo que tenemos que pensar es en las preferencias. ¿En qué preferiría esta persona que tiene Alzheimer si nos pudiese decir qué preferiría? Y entonces tenemos ese modelo que no es solamente arquitectónico, que nos habla también de una forma de atender sin contenciones. Por supuesto que esto, a ver, parece mentira, pero todavía hay que explicarlo mucho, porque hay mucha gente convencida de que lo mejor para que no te caigas es utilizar una contención. Pues ese cambio de modelo, ya lo estábamos hablando, tenemos que ir hacia ahí. Y por último, perdón, te he dicho que hay 4 pilares, el tercero es la coordinación sociosanitaria. A ver, yo llevo yendo a congresos de sociosanitario y siempre digo lo mismo, parece que me dormí en el 97, me he despertado ahora y me están hablando del plan piloto de Basilea, del plan piloto de no sé qué, que hay una provincia española que han hecho una cosa chulísima con los hospitales, y digo, joder, pero vale, ya tenemos 200 planes pilotos, ¿cuándo tendremos un decreto y cuándo tenemos una ley? O como mínimo una ley en cada comunidad autónoma. Pues eso hay que saberlo, porque lo que atrae a las personas a la residencia, lo que causa que una persona ingrese a una residencia, normalmente no es la voluntad de un cambio de vida, es una necesidad. Y es una necesidad que tiene un componente social y un componente sanitario. Y eso finalmente hay que avanzarlo. Y el último pilar, ¿y acabamos? Sí, y acabamos, es el anillo para gobernarlos a todos, el dinero. Si no vemos que esto va a ser más caro, entonces brindis al sol. ¿Vale? Al final, ¿qué tenemos que hacer? Si apostamos por lo que ya decíamos antes, lo que podremos hacer es recuperar la confianza. Y mientras tanto, lo que hay que apostar es por la transparencia. La gente desconfía de las residencias porque no sabe lo que pasa en las residencias. Yo apuesto desde hace años que hagamos lo que hacen en Estados Unidos, en Alemania, que es que si se inspeccionan las residencias, que se compartan las actas de inspección y que las vea todo el mundo. Claro. Que yo pueda saber cuánta gente trabaja en esta residencia, que yo conozca qué contrato trabaja.
Sabéis que en Inforesidencias lo hacemos modestamente, fomentando que las residencias que están con nosotros compartan sus actas de inspección y les damos un número de transparencia, un indicador. Pero claro, no es suficiente, no tiene ningún motivo que lo haga una empresa, lo tendrían que hacer las administraciones. Entonces, si esto se hace, pues al final podemos afrontar otra pandemia cuando llegue, quizá no mejor que ahora, pero sí con gente que viva mejor. Y quizá en la próxima les preguntemos a las personas, ¿qué nivel de riesgo quiere asumir usted? Yo quiero asumir algo a nivel de riesgo, vale, pues vamos a hacer una habitación donde estén los que quieran asumir riesgo, pero preguntándoselo a la gente. Ese puede ser el gran cambio. Quizá mueran exactamente los mismos, pero quizá vivan mejor y mueran de una forma mejor. Y como habíamos dicho, hay muchas formas de morir y hay algunas formas de morir que son mejores que otras. Si conseguimos eso, yo creo que habremos conseguido mucho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Josep. La idea era que ahora todos hablarais alrededor del tema de las residencias, pero temo que como es tan amplio y mucho más el abanico tan amplio que has abierto, casi voy a optar porque hablemos de las otras cuestiones que habíamos acordado y después hacemos una cosa ya más de intervenir en cualquiera de los temas. Y entonces le voy a pedir a María Ángeles que nos hable de las instrucciones previas en el cuidado de las personas con deterioro cognitivo, con demencias, con Alzheimer, que es una cosa que preocupa mucho y que es difícil. Desde tu gran experiencia, María Ángeles, ¿cómo nos puedes alumbrar en este sentido? A ver, primero, a mí me gustaría expresar que instrucciones previas serían un documento donde una persona que inicialmente es mayor de edad, está capaz y lo va a hacer libremente, quiere dejar dicho cuáles son sus deseos para cuando ya no pueda expresarse. Esto significa que se va a aplicar en las fases finales de la vida, cuando esa persona esté ya en una situación de enfermedad terminal o en una situación de agonía, y además la persona tenga un deterioro cognitivo, como el Alzheimer, o tenga un trastorno... No sé, dicen. Ya, ahora sí, perdón. Un trastorno neurológico pues, que tenga una afasia que no pueda realmente explicarse. Esta es una idea donde se plasma lo que es realmente la autonomía de la persona, porque es la persona la que va a dejar dicho qué es lo que quiere que hagan con él el día de mañana desde el punto de vista sanitario y a la vez que no está dispuesto a soportar en cuanto a tratamientos o incluso a cuidados. Dentro de lo que es el documento tiene diferentes partes. Una que es donde las personas pueden decir lo que son los puntos más básicos de su proyecto vital. Pues yo quiero estar acompañado, para mí vivir sin tener que depender de otros es importante. Otro apartado sería, por ejemplo, en qué situaciones clínicas quiere que se aplique. Tenemos que partir de que este es un documento que se va a aplicar cuando la persona ya tiene realmente una imposibilidad para expresarse. Y que además sabemos que va a fallecer en un tiempo más o menos definido, pues por la experiencia que el facultativo tenga cuando lo explica a la familia. Así que podríamos decir que es una enfermedad incurable avanzada, una enfermedad terminal o una situación de agonía. Existe otro bloque de cuestiones que es en cuanto a qué tratamientos la persona desea recibir. Pues yo no quiero recibir técnicas de soporte vital o todo lo contrario. Yo quiero que se me haga todo aquello que el facultativo considere que es beneficioso para mí. Pueden decir las personas, no quiero que se me someta a determinadas pruebas complementarias, porque si
el facultativo y mi familia ya sabe que voy a fallecer, pues los experimentos con gaseosa, pero a mí que me dejen ya un poco tranquilo a la hora de fallecer. También puede expresarse en este documento si quiero dejar la posibilidad de que cualquier órgano sea trasplantado a la persona que lo necesite, o si yo quiero donar mi cuerpo o mis órganos para la investigación, pues por ejemplo para el Alzheimer. Sabes que hay una asociación que es la Asociación 100, que hace estudios con cerebros de personas, tanto personas que no tienen Alzheimer como que tengan Alzheimer, Parkinson o cualquier otro problema neurológico. Bien, también puedo dejar dicho que quiero donar mi cuerpo, mis órganos para la enseñanza universitaria. Y luego, normalmente, suele haber un apartado de libre disposición donde las personas ahí pueden plasmar aquellas cosas que más les preocupa. Por ejemplo, testigos de Jehová. Pues no estoy dispuesto a que me hagan transfusiones o si acepto, por ejemplo, determinadas sustancias que puedan ayudarme. Es el dejar dicho, por ejemplo, si quiero ser incinerado o quiero ser inhumado. Poder decir por quién quiero estar acompañado o incluso poner el veto de quién no deseo que me acompañe en las últimas fases de mi vida, porque hay para todos los gustos. Y bueno, es un documento en el que puedes plasmar un montón de preocupaciones y si hay algo que todos tenemos cierto es que vamos a fallecer. Por lo tanto, el tenerlo planificado es algo muy interesante. Pero además, dentro de ese documento de instrucciones previas, la ley dice que puede optarse por nombrar uno o varias representantes. ¿Qué es un representante? Sería una persona o varias designadas por el otorgante del documento y que serviría de interlocutor con el médico responsable de prestar la asistencia sanitaria. La forma de elegir al representante es totalmente libre por parte del otorgante. Puede elegirse a un familiar, puede elegirse a un vecino, a un amigo, incluso a un profesional, pero existen unas limitaciones. Por ejemplo, no puede ser representante de un otorgante si la forma de otorgamiento se hace ante 3 testigos, que más o menos está reservado para aquellas personas que tienen una mala movilidad o están incluso encamados y no pueden desplazarse a los puntos donde se puede hacer este documento, pues que con 3 testigos en el dormitorio de su casa o en el salón puedan hacerlo. Bien, pues ninguno de esos 3 testigos a la vez podrá ser designado como representante. Cuando en Madrid se podía hacer ante notario, porque desde el año 2017 ya no se puede otorgar ante notario en Madrid, no sabemos muy bien por qué, pero de repente quienes hicieron las leyes quitaron esta posibilidad. Ese notario tampoco podía actuar como representante. Tampoco puede serlo el médico que vaya a atenderlo, porque la idea es que no seas como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo te ayudo a hacer el documento, pero luego, como soy tu representante, yo opino si esto se aplica o no se aplica. Por lo tanto, la idea de las instrucciones previas en cuanto al ámbito de una persona que tenga antecedentes familiares de Alzheimer o que empiece a ser diagnosticado de Alzheimer, creo que es algo muy importante. Y voy a emplear una denominación
que seguro que él va a hablar mucho más de ello, son las medidas de apoyo. Sería muy bueno que todos empezásemos a pensar cómo nos gustaría morir, que lo dejásemos plasmado en un escrito para que no hubiese problemas el día de mañana. Esto es como un consentimiento informado prospectivo en el tiempo. Soy yo quien opino de mi vida y de cómo quiero terminar mi existencia. Y yo voy a buscarme un representante interlocutor. Así que ese representante interlocutor creo que sería muy bueno que se eligiese una persona con la que pudieses hablar de este tema de cómo querer morir, que te pudiese, por ejemplo, acompañar a las consultas médicas para que oiga cómo respiras en estas situaciones, que cuando tú le haces una pregunta al médico, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Cómo cree usted que voy a terminar? Pues que esa persona que va a ser tu representante te conozca perfectamente. Porque la idea del representante no es que él dé su opinión bajo su perspectiva, no, es simplemente que ayude a ese facultativo que tiene que aplicar ese documento por si acaso se da una situación que no está plasmada en ese documento. Y se supone que como tú, representante, conoces muy bien a esa persona, sabrías qué contestación le habría dado si realmente pudiese expresarse. Por lo tanto, las instrucciones previas, yo creo que junto con las otras medidas de apoyo, como pueda ser tener hecho el testamento de bienes patrimoniales o tener pensada, por ejemplo, una autocuratela, es decir, deberíamos de tenerlo presente. Y a mí me chocó mucho cuando salió esta ley que no tocase para nada ámbitos sanitarios. Que bueno, existe el consentimiento informado, existe un montón de cosas. Me dieron la explicación porque lo pregunté a una de las madres, porque era una mujer que estuvo haciendo esta legislación. Y es que me dijo, no se ha querido entrar en enfrentamientos con otro ministerio como es el de Sanidad. Sanidad ya hará lo que proceda. Así que me imagino que en no mucho tiempo pues entrará también en lo que era la Ley 41/2002, que era la de autonomía del paciente, a modificar un montón de cuestiones. Pero bueno, yo dejo ahí abierto esto de las instrucciones previas, que sepáis que desgraciadamente no es algo que se haga mucho en España, pero de donde vino la idea, que fue de Estados Unidos, tampoco tienen unos números muy brillantes. O sea que esto es pico y pala para poder ir hablando de ello y que vaya entrando, bueno, pues en nuestras conciencias. Muchas gracias. Sí, esto yo creo que es el tabú de la muerte, ¿no? Que sabemos todos que vamos hacia allá y nadie lo quiere pensar, que es algo que yo creo que merece la pena que nos detengamos más en reflexionar y en debatir qué es lo que pasa con este tabú, cómo lo rompemos. Y yo escuchándote hablar me parece que ahora sí que está como muy encajado que Antonio nos ofrezca alguna luz con esta nueva regulación normativa de la Ley 821 que, bueno, que está pensada, yo creo, por lo poco que la conozco, que está pensada para las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad más bien intelectual, y a mí me parece que no resuelve o resulta difícil ahí está el problema. Extrapolarlos a las personas, por ejemplo, con demencia, ¿no? Que es de lo que hablamos hoy. Ahí está el problema. Sí. Sí, efectivamente, yo también como Josep quiero decir que me siento como en casa al venir aquí, me hace mucha ilusión que me hayan invitado. Además, yo entré a trabajar en Lares, como os ha apuntado Pilar, hace ya 20 años, en la época que el presidente de Lares era el padre Salvador Pellicer, al que todavía, a pesar de que ya falleció hace muchos años, le sigo guardando mucho cariño y teniéndole muy presente, y por eso me siento especialmente feliz de estar aquí con vosotros. Y como ha dicho Pilar, aquí hay que hablar de qué se trata. ¿De qué se trata? El programa dice
cambios legislativos aplicados a la discapacidad. Y ahí está el problema, que se dice cambios legislativos aplicados a la discapacidad y en el mundo de los mayores, especialmente también en el mundo de los mayores donde se atiende a personas con Alzheimer, puede parecer que esto es un tema que afecta a lo que nosotros entendemos como el mundo de la discapacidad, ¿no? Al especializado dentro del tercer sector de acción social, CERMI sobre todo, y que esto, bueno, que no nos afecta directamente. Y ahí es donde está el error, el problema. Por lo cual, mi aportación en este conversatorio es hablaros un poco de los cambios legislativos aplicados a la discapacidad y a todas las personas mayores con deterioro cognitivo. Eso es importante porque el propio programa solo habla de la discapacidad, pero es que es la discapacidad y para las personas mayores con deterioro cognitivo. Es digamos, al colectivo que sobre todo numéricamente más le afecta, porque hay más personas mayores con deterioro cognitivo que personas con discapacidad. Lo que pasa es que esto realmente lo negociaron, estuve en unas jornadas de la Fundación 11, hablaba también Alberto Durán, el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación 11, orgulloso de lo mucho que se ha conseguido en el diálogo con el gobierno, los partidos políticos, y solo se hablaba como si esto fuera discapacidad, que nosotros solemos identificarlo con la discapacidad de los menores de 65 años, a pesar de que ya, curiosamente, la mayor parte de las personas con discapacidad tienen más de 65 años. Según las estadísticas, yo he leído 60%, según los últimos datos oficiales. Ángel Rodríguez Castelo dijo el otro día, lo oí, 2/3, no sé si 60% son 2/3 o... Bueno, pero en cualquier caso, lo importante es que tengamos claro que esto nos afecta a todos, ¿no? Y especialmente a todos los centros o todas las personas que tratamos o que atendemos a personas con Alzheimer. ¿De qué se trata? Como ya ha apuntado Pilar, esto es la Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley, además de este nombre tan difícil de recordar, es una ley de las que son poco agradables para estudiar, porque no es una ley que vaya explicando la regulación de un tema, sino que es una ley que reforma otras leyes, o sea, que no os recomiendo que la leáis. No os recomiendo que la leáis, sino que vayáis directamente a las normas que han sido reformadas a través de esta ley. Esta ley tiene 8 artículos y reforman 8 leyes, que es la ley del notariado, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la ley del registro civil, la ley de la jurisdicción voluntaria y el Código de Comercio, que también es una ley. Pues bien, esta ley sobre todo modifica el Código Civil. El Código Civil porque constituye la modificación más importante del Código Civil desde el año 1889, que es el año en el que nace nuestro Código Civil. Si cogéis un Código Civil en una librería, veis que al principio pone que es de 1889, que podrá sorprender a alguno, pero ahí se ve que la legislación civil cambia menos que, por ejemplo, la legislación de servicios sociales, ¿no? que es una legislación que cambia constantemente, pues la civil cambia menos. Esta ley como he dicho, la ley 8/2021 de 2 de junio, fue promulgada el 2 de junio, por eso se dice de 2 de junio, se fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de junio del año 21 y en su disposición final se dice que entra en vigor a los 3 meses de su publicación, por lo cual podemos calcular que entró en vigor el 3 de septiembre del año 2021, o sea, hace relativamente poco. Ocupa 68 páginas en el BOE, que es una dimensión importante para una ley, sobre todo para leérsela, y se basa en la Convención de Nueva York de 2006. Os voy a leer lo que se dice en el preámbulo de la exposición de motivos de la Convención de Nueva York, porque sobre todo se refiere al artículo 12 de esta Convención de 2006, que se titula Tratado Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Entonces, en el preámbulo de nuestra ley se dice que esta convención proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar
a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente. Esto es la filosofía que hay detrás de nuestra ley, de la Ley 8/2021. Y simplificando, ¿qué significa esto? Como se ha dicho muchas veces por el CERMI, esta ley pretende que la persona con discapacidad o con deterioro cognitivo, en general, pase de ser objeto a sujeto, que se tengan en cuenta sus preferencias, sus decisiones, que no simplemente se la incapacite y ya está y que decida otro por ella, sino que en la medida de lo posible simplemente se la complete en su expresión de voluntad y sus decisiones. Por ello pasamos de un sistema donde hay un tutor, que el tutor ya para nuestro ámbito ha dejado de existir desde septiembre del año pasado, a que haya un curador. Son figuras antiguas, no es una cosa nueva de la ley, viene del derecho romano. El curador es el que completa tu decisión, tu voluntad. El tutor te sustituye, ¿no? Decide por ti y el curador te completa. Por ejemplo, si una persona no puede por sí misma vender un bien inmueble, pues podrá venderla siempre que el curador también, digamos, refuerce su decisión de vender el inmueble, ¿no? Y el curador tendrá que buscar también siempre qué es lo que quiere la persona a la que está completando la decisión. El cambio de paradigma, pues, es que pasamos de la declaración de incapacidad, que es lo que conocíamos hasta ahora, y sigue ocurriendo. A mí hace poco me llamaron de una residencia y me preguntó la directora que quieren comunicar al fiscal que promueva la incapacitación de una persona. Por lo cual está claro que todavía no sabía esta directora que ya no existe la incapacitación, ¿no? Sino que ahora lo que se promueve es que el juez establezca medidas de apoyo concretas. ¿Qué ocurre? Que sobre todo ahora estaréis pensando, bueno, pero esto es la teoría y en los casos, digamos, no muy graves, pero hay casos donde realmente la persona ya no puede ni medio decidir. O sea, el curador es un poco para el caso que a lo mejor puedes no decidir del todo, pero puedes medio decidir. Pero hay casos que ya no puedes ni medio decidir. ¿Qué ocurre? Aquí hay una pequeña trampita conceptual, porque hay los casos, digamos, donde ya no se puede decidir de ninguna forma, se habla del curador representativo, ¿no? El curador representativo, que en el fondo es un tutor. El tutor es el que te representa, el curador es el que completa tu decisión, tu voluntad. Y claro, si hablas del curador representativo, es como si dices, no sé, café descafeinado con cafeína. O sea, que no... Pero bueno, digamos, esta licencia conceptual es para en la ley no tener que decir que sí que hay un tutor al final, ¿no? Dice, pues deja de haber el tutor, deja de haber el procedimiento de declaración de incapacidad y ahora hay las medidas concretas de apoyo y el curador. Entonces, esto es el cambio de paradigma. Hay, como os he dicho, una revolución legal, mayor cambio del Código Civil desde su inicio, y hay el cambio de paradigma. Pasamos de declaración de incapacitación a las medidas concretas de apoyo y el curador. Y en casos, digamos, excepcionales, pero que yo creo que en el caso del Alzheimer y las personas que están en una residencia de mayores, puede ser que ya no sea tan excepcional, sino que sea bastante frecuente que el curador funcione como un tutor de los de antes. De hecho, la norma en sus disposiciones transitorias, ¿no? La Ley 8, nos dice que los que actualmente son tutores seguirán de momento y hasta que cambie el tratamiento, ¿no?, de la situación concreta, ¿no?, y se adapte toda la nueva ley, seguirán siendo ahora, serán curadores representativos, o sea que seguirán siendo tutores, pero lo vamos a llamar de otra forma. ¿Cuál es el núcleo legal? El núcleo legal es este artículo, el núcleo legal de la Ley 8, ¿no? Para no decir siempre el nombre entero, es la Ley 8/2021, de 2 de junio, digo la Ley 8. El núcleo legal es el artículo 3º en el que se cambian, pues muchísimos artículos del Código Civil. 32 páginas del BOE de cambios del Código Civil. Por lo cual, si tenéis un Código Civil antiguo, es el momento de comprar uno nuevo. Porque ya, no, a veces cuando cambio una norma yo pongo una notita, cambiado, tal, pero ahora ya no hay notita que valga.
Y ahora todo lo que yo os he dicho o he intentado explicar, ¿no?, en este diálogo, ¿no?, como un abogado, yo creo que no puede ser un abogado si no os lee un artículo del Código Civil o de lo que sea. Os voy a leer el artículo 249, el nuevo artículo 249 del Código Civil, en el que yo creo que se resume perfectamente lo que quiere decir todo esto que os he contado hasta ahora. Me da tiempo a leerlo, sí. Artículo 249, es que es un poco largo, bueno, me voy a saltar el último párrafo, de todos modos. Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad, como veis no está hablando de personas con discapacidad, está hablando de personas mayores. Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad, bueno, perdón, estamos hablando de personas mayores de edad en el sentido de que tienen más de 18 años, pero que estoy diciendo que está entrando todo el mundo, con discapacidad, sin discapacidad, todo el mundo que tenga un deterioro cognitivo. Bueno, sigo que si no va a ser larguísimo. Para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Las personas que presten apoyo, o sea, el curador básicamente y alguno más, deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente, procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, ahora ya sí solo se habla de discapacidad, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad, pero vamos, que no solo son las con discapacidad, pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro. Esto es pensando que alguien pueda, digamos, normalmente en nuestro caso la gente no suele mejorar mucho de deterioro cognitivo, pero como veis, no se nos tuvo muy en cuenta al desarrollar esta ley, al mundo de los mayores. En casos excepcionales, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas, el famoso curador representativo. En este caso, en el ejercicio de estas funciones, se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, como veis, qué manía con la discapacidad, ¿no? Sus creencias con el fin de tomar la decisión que habría que adoptado la persona en caso de no requerir representación. Pues esto es la idea y básicamente ahora simplemente para que a efectos prácticos tengáis en cuenta cómo funciona esto, la ley 8 entró en vigor el 3 de septiembre, hay cualquier, digamos, interesado, básicamente será, en el caso de Alzheimer y tal, será el tutor, podrá pedir al juzgado de lo civil competente que digamos, que cambie el tratamiento, la decisión judicial y la adapte a la nueva ley. Se supone que el juzgado tendrá el plazo de 1 año para hacerlo. Otra cosa es que después, siempre que se dice que hay un plazo para que el juzgado haga algo, pues yo creo que nunca se cumple cuando dicen 1 año. Pero vamos, que esperemos que más o menos se den prisa. Y hay un plazo de 3 años, desde el 3 de septiembre del 21, o sea, 22, 23, 24, hasta el 3 de septiembre del 24, para que los juzgados de oficio o los fiscales, promoviéndolo ellos, hagan que todas las declaraciones de la antigua ley pasen a la terminología y a la filosofía, o sea, que ya no haya tutores, sino que ya se diga siempre curador. Y yo creo que ya solo añadir porque es conversatorio, no es monólogo, ¿no? El problema de Lares. A nosotros, como Lares, ¿no? Está aquí el presidente de Lares, con el que hemos hablado mucho de este tema. Es evidente que aquí se dejó, o sea, está muy bien que el CERMI haya participado mucho, ¿no? El CERMI también parece una institución fantástica y todo esto, pero claro, el problema es que, ¿no? Me lo como y me lo guiso, ¿no? Esto hicieron el mundo de los mayores, que les afecta muchísimo esta nueva normativa, pues casi como que nos enteramos por la prensa, ¿no? De que estaban haciendo esto. Y unas cosas de las que nos enteramos realmente por la prensa, ¿no? Bueno, nos enteramos porque nos llamó alguien de una residencia del País Vasco que estaban preocupadísimos cuando ya había terminado la fase en el Congreso y iba a pasar al Senado, de que el nuevo artículo 753 del Código Civil, vamos, según la redacción de la Ley 8, prohíbe a los mayores de una residencia
que pueden ser mayores que todavía sin deterioro cognitivo o que esté empezando algún síntoma de que hay un deterioro cognitivo, de beneficiar en testamento, ya sea en testamento solidario o con un legado solidario, bueno, se suele hablar de legado solidario, el testamento solidario me lo acabo de inventar, ¿no? El legado solidario a la residencia, ¿no? Es muy sorprendente porque esto hasta ahora no estaba prohibido, ¿no? En cambio ahora está prohibido, es nulo beneficiar a la residencia en la que tú estás en tu testamento, aunque sea por un legado muy concreto, muy tal. Esto, por ejemplo, en el mundo de Cáritas se hacía mucho, si se acogía una persona, por ejemplo, un caso de Cáritas Málaga, una persona, la mujer con un deterioro muy importante, con Alzheimer, por cierto, estaba en la residencia en Cáritas en Málaga, y el marido con una pensión muy baja, quería vivir con ella en la misma residencia, pero no podía pagar la plaza, aunque fuera precio de Cáritas, y entonces en esos casos, ¿no?, preguntó, bueno, pues tenemos una vivienda pequeñita, pero no queremos o podemos venderla ahora mismo, porque además una de las dos propietarios no estaba para vender, ¿no?, en condiciones de vender, digamos, de su capacidad para vender. Entonces, podemos dejar un legado, que eso se hace hay que tener confianza, claro, porque la persona puede cambiar el testamento o pueden vender el bien inmueble, pero era una práctica que se hacía. Y esto ya está prohibido. Si la persona está en la residencia, lo tiene que hacer antes, con lo cual estamos otra vez aquí con los trucos, que si hay que hacerlo antes o después, pero no se puede hacer. Y, curiosamente, nosotros nos quejamos, conseguimos que el PNV, curiosamente, Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos presentaron una moción en el Senado. Prácticamente todos los partidos votaron en contra, pero todos, masivamente todos, tanto PP como PSOE, todo el mundo, los senadores votaron en contra, porque queríamos que se aplicara la solución del derecho foral catalán y aragonés, que establece que si es a la residencia en la que uno está, tiene que ser en testamento notarial abierto, que por cierto es como se suelen hacer todos los testamentos, pero en esas normativas forales se recalca esto para que el notario también esté más pendiente, ¿no?, que si es un residente y se lo está dejando su residencia, que tenga un poquito esté viendo a ver si esta persona está bien para... Pues eso, ni caso. Y curiosamente, a pesar de esta prohibición, porque es un poco escandaloso que es una ley que amplía la capacidad de obrar de las personas, la restringe en este tema, ¿no? Como, pues sí, y la restringe, y curiosamente, en cambio, en el entorno doméstico, sí que se le puede dejar en testamento o en legado lo que se quiera en testamento abierto. O sea, que en el entorno doméstico, con personal contratado en régimen de servicio doméstico, donde por lo que tú lees en el periódico hay casos tremendos, ¿no?, de que alguien le deja ahí cosas, ¿no?, que le deja la vivienda y todo al cuidador, que, digamos, lo puede, entre comillas, mucho más influir sobre, pues ahí, fenomenal, eso se puede hacer. Pero en cambio en la residencia ya estamos todos bajo sospecha de que drogamos a la persona y la manipulamos y cogemos el brazo para que firme, no sé. Pues eso es el único problema que como Lares estuvimos ahí ya defendiendo cuando nos enteramos que estaban haciendo esta ley y ni caso. Pues esto es mi... Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues veis que este conversatorio da para mucha conversación todavía. Y antes de abrir al público, me gustaría, si queréis intervenir en cualquiera de las cuestiones que se han suscitado. A mí me parece que hay como muchas concomitancias entre lo que son las instrucciones previas y lo que es la nueva ley, ¿no? Porque realmente esto de que las instrucciones previas necesiten de un representante cuando la persona tiene un deterioro y tal, al final esto es lo que en discapacidad era el grupo de apoyo, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que se ha tratado de traspasar ahí, porque efectivamente se ha mezclado mucho lo que es la discapacidad y luego no se ha pensado en las peculiaridades que tienen las personas mayores. Pero bueno, yo lo dejo abierto a ver lo que os parece un poco. Antes querría apuntar que parece que las residencias, las personas que viven en residencias son invisibles ante nuestros gobernantes, jurídicamente. Sí. Primero nos despiezan, ¿no?, porque el yo civil y el yo sanitario parece que son tan diferentes. Yo recuerdo cuando hablábamos de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, que decíamos, no puedes cortar a la gente. Pues civilmente y sanitariamente sí. Entonces, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, que las causas de incapacidad que me gustaban mucho era los locos, los dementes y los sordomudos que no sepan leer ni escribir. Pero así estuvo hasta el año 85, me parece, o 83. Entonces se cambió y se decía afecciones permanentes de carácter físico-psíquica. Íbamos hablando, pero cuando decías, ¿y el Alzheimer?
pues parece que encajaba más con la palabra demencia. Los dementes parecía que teníamos más, porque aquellas deficiencias de carácter físico-psíquico, el Alzheimer parece que está bien claro, pero cuando hablamos de residencias y de gente de residencias, en el sistema anterior, cuando querías incapacitar a alguien, parecía que le estabas atacando. Sí. Si la familia quería incapacitar, tranquilo, que el fiscal te defiende. O sea, y estamos hablando siempre, cuando se hablaba, de ingresar en residencias, cogíamos las leyes de los antiguos manicomios. La primera norma, la del manicomio de Leganés, y la aplicábamos a las residencias, como si hubiese alguien que dijese, no, yo no quiero entrar. Y yo llevo años diciendo, la gente en las residencias no es voluntario o involuntario, muchas veces es más allá de la voluntad. Mi abuela, que murió hace 30 años, murió contentísima en Barcelona, convencida de que vivía en Zaragoza. Y entonces yo digo, mi abuela estaba voluntariamente o involuntariamente, y preocupadísima si teníamos comida en la cocina y si toda esta gente se iba a quedar a cenar. Sí, pero sin embargo, perdona que te interrumpa, yo creo que esto de las incapacitaciones en las residencias era para proteger de eso de que no vaya a ser que la residencia luego se quede con la herencia o con la cartilla, que tal y cual. Lo mejor es que haya un juez que vele porque tal y cual. Y ahora no, ahora es que todas las incapacitaciones fuera, no hay nadie que pueda ser declarado que no tiene capacidad jurídica. Entonces, claro, es como son unos vaivenes y luego yo creo que influye mucho el discurso de la discapacidad. Y por otra parte el de la gerontología, que hay muchas concomitancias y muchas cosas que hay que mirarlas de una manera conjunta, pero no, se tratan de manera diferente. Y ha pasado con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y ahora con esta ley que se ha gestado desde la discapacidad con olvido de lo que les ocurre a las personas mayores. Por eso yo creo que hay un buen lío con esta ley. Sí, está como a mí un anterior secretario general de Cáritas Española me dijo, mira Antonio, para entender esto tienes que entender la frase, este pobre es mío, ¿no? Entonces, realmente aquí como vamos un poco a coger esto es mi espacio y nos olvidamos que esto no es un tema de espacios. Sí, sí, y se olvida que las personas con deterioro cognitivo y con demencia son personas con discapacidad, y no. Hablas de discapacidad y miras, se te pone en la imagen una persona joven, con una discapacidad física, de intelectual, pero no piensas que una persona con demencia es una persona con discapacidad. Entonces, esto nos está trayendo una serie de consecuencias ahora legales que yo no sé dónde nos vamos a meter. No sé qué opináis. A mí me gustaría tocar una serie de temas. Primero, yo creo que se ha sobrevalorado lo que es la autonomía de la persona. Esto ha sido como una ley del péndulo. Hemos pasado, por ejemplo, en el ámbito sanitario, de que precisamente el paciente era a quien menos se le preguntaba su opinión, para ahora pasar a que sea lo esencial lo que diga él. Y aquella otra persona que se supone que es la que lleva años de preparación, que es el facultativo, pues tienes que someterte a lo que dice esa otra persona que no tiene ni idea de lo que le está pasando. Vale. Dicho esto, la idea de las instrucciones previas vino precisamente porque en Illinois, en Chicago, un abogado recibía mucha gente en su despacho quejándose de por qué cuando entraban en una institución sanitaria era como si dejasen sus derechos civiles en el quicio de la puerta, porque una vez que entraban en un centro hospitalario nadie les preguntaba nada. Les extraían sangre, les auscultaban, les palpaban, pero nadie preguntaba. El paciente. Sí, pero al paciente no eran muchas las explicaciones que se les daba, ¿vale? A mí me parece muy bien esto que han estado diciendo. No hay personas que sean incapaces, ¿vale? Pero también un poco porque era peyorativo el incapacitar a una persona, cuando realmente lo que estabas haciendo era dándole como una cobertura, un apoyo, claro, para que nadie pudiese abusar de esa persona. Esa era la idea. Vale. ¿Qué es la impresión que yo tengo? La impresión que tengo es que ahora hay situaciones en las que pensamos mucho más que a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres. Y es, ¿qué me puede ocurrir de aquí en adelante? Así que esta ley, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido pensar en, yo hoy puedo dejar dicho quién me gustaría que fuese mi curador, autocuratela.
Perfecto. Con lo cual, al juez, a la autoridad judicial incluso le estamos ayudando de no tener que ver a los 4 hijos o 3 hijos que tengas, sino que tú ya estás diciendo quiero que sea el mediano, no quiero que sea el mayor. Claro. ¿Vale? Creo que se ha potenciado mucho más una idea que por lo menos a nivel de clínica asistencial vemos mucho, que es la figura del guardador de hecho. Esa persona que sin tener ninguna obligación, porque se lo haya dicho un juez o se lo diga la ley, está cuidando de una persona mayor, de alguien que ha empezado con un deterioro cognitivo, pues porque es el vecino. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los pueblos, que le llevan la comida. Perfecto. Pues una cosa que yo creo que ha hecho muy bien esta ley es decir, todo aquello que haga el guardador de hecho y que se vea que le presta un beneficio a esa persona, se da por bien hecho. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito sanitario, cuando tenemos que pedir permiso para un consentimiento informado, teníamos también ahí el problema del guardador de hecho. Sí, yo sé que usted viene acompañándole a todas las visitas, pero es que usted no es familiar, es que usted no es. ¿Qué han dicho también con esta figura del guardador de hecho? Cuando tenga que tomar una actitud de representarle, el juez le dará permiso para que pueda llevarlo a cabo. Y luego con todas las cosas estas de los poderes preventivos, que también habla esta ley, pues creo que es fantástico el que tú hoy, que todavía estás más o menos potable mentalmente, puedas pensar a quién otorgas un determinado poder para que haga una determinada función. Y esos poderes, yo creo que es muy interesante el decir, este poder yo quiero que sirva para cuando yo ya no esté capaz. Porque muchas veces tenía el típico hijo que iba al notario para que su padre hiciera un poder de esos que llaman de ruina, pero si el notario no le advertía, ese poder quedaba parado en el momento en que la persona empezase a tener un deterioro cognitivo. Por lo tanto, yo creo que esta ley ha hecho cosas muy buenas de potenciar, pero le falta todavía lo que son cosas del ámbito sanitario que, bueno, pues por no entrar en problemas con el otro ministerio, están todavía ahí en el limbo, ¿no? Y las instrucciones previas yo creo que debería incluirse como una medida más de apoyo. Y algo que sí que me gustaría resaltar es que la figura del representante en las instrucciones previas es opcional, optativo por la persona que hace las instrucciones previas. Y que tienen que tener muy claro los médicos que tengan que aplicar las instrucciones previas, como incluso los jueces a quien se les pueda hacer la pregunta, que en aquello que es relativo a todo lo que corresponde a lo que has dejado dicho en tu documento de instrucciones previas, quien tiene la voz cantante es a quien tú has denominado representante. Por encima, a lo mejor, de tu marido, de tu mujer, de tus hijos. Que si tú has hecho tus instrucciones previas y después tú tienes un deterioro cognitivo y van a nombrarte un curador, quien tú has nombrado previamente representante es el que va a tomar cartas en el asunto para todas las dudas que tenga el médico, no el curador que luego te han nombrado. O sea que ahí hay también... todo muy complicado, ¿no? Porque también puede ocurrir que una persona que hace su documento de instrucciones previas en un momento de su vida, después pueda cambiar. Lo puede modificar cuando quiera. Sí, pero si tú tienes un deterioro cognitivo y a lo mejor has dicho a mí que no me hagan esos tratamientos y tal, te lo digo y voy a poner un ejemplo que nunca se deben poner ejemplos personales de mi padre. Y mi padre decía que a mí que no me hagan y tal. Y luego cuando estaba el pobre fatal, estuvo no sé cuántísimo tiempo, que ahí hicimos toda clase de despedidas para que se fuera bien, tranquilo, y no se iba ni a tiros. Y estaba agarrado a la sábana. Estaba agarrado a la sábana y no, es que no sabemos lo que se puede llegar a experimentar con la secuencia de tu vida al final, ¿no? Y si adquieres un deterioro cognitivo, pues todavía más, o sea que es todo muy complicado. Pero que está muy bien que haya normativas que vayan preservando a la persona, su dignidad,
estupendo, pero mirando bien todas las circunstancias y no siendo demasiado inflexibles, lo que decías tú, Josep. No, ir ahí con la regla de medir y hasta aquí y esto tiene que ser así. Todo tiene que ser, bueno, pues orientaciones y dependiendo, ¿no? Creo yo. Si me permite, hay una cosa que sí que creo que hay que tener en cuenta, que las leyes civiles normalmente parece que la ha hecho un extraterrestre que no vive en España. Lo digo ¿por qué? Porque dicen, para vender una casa habrá que pedir permiso al juez. Eso es muy bonito. Después hablas con un tutor en la normativa anterior que lleva 8 meses esperando, ¿qué tal? ¿Quién puede instar la incapacitación cuando había incapacidad? Los familiares directos o el Ministerio Fiscal o la propia persona. Pero cuando alguien iba al Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal tenía mucho otro trabajo. Entonces, si estáis en una residencia, trabajáis en una residencia y sabéis lo que es comunicar algo al juez o comunicar al fiscal, es como meter allí, no sé, pues en el oráculo, a ver qué te responden. Si te responden, en España hay fiscalías en algunas provincias que se reúnen periódicamente con todas las residencias y les dicen cómo tienen que actuar, después otras que son, entre muchas comillas, como autistas. No saben, no quieren que les envíes. Hay juzgados que les han enviado escritos y el oficial del juzgado dice, esto no hace falta. En vez de ponerle el sello, les ha dicho que no hace falta cuando se hacía en persona. Entonces, para mí una buena ley sobre personas que viven en residencias sería una ley que no hiciese participar al juez casi nunca. O sea, que se pareciese un poco a la infancia en riesgo. Cuando un menor está en una situación de riesgo, hay una declaración administrativa de desamparo. Y entonces la administración transitoriamente coge como un poder sobre ese menor y puede representarlo, no puede tomar medidas de protección sobre el menor. Si alguien pone en duda algo, se va al juez. Y si se quiere poner en preadopción, en adopción, incluirá al juez. Pero podríamos ir un día hacia algo que fuese, yo le llamo la jeroguarda, que fuese que la gente mayor con deterioro cognitivo, que no tenga patrimonio, que no haya problemas familiares, que no haya, o sea, la gente que no se incapacitaba, aunque había que incapacitarlo, que obligaban a los fiscales a incumplir la ley del fiscal, que les decía que cuando un fiscal tuviese conocimiento de una causa de incapacitación, instará el procedimiento, o sea, le obligaba, pero no lo podían hacer. Pues vamos a hacer una ley que se puede hacer. Os digo una cosa, eso fue mi trabajo de final de máster, del máster de gerontología social, el año 93. Entonces, ni siquiera está en Internet, porque el año 93 no había Internet. Pero, y cuando se lo he dicho a juristas, me dicen, no, porque esto es el derecho fundamental, la incapacitación es la muerte civil de la persona, como si fuese un ataque a la persona. Digo, no, te presento a mi abuela, murió hace tiempo, pero ¿cuál era su decisión? Lo que quiero es protegerla. No me digas, tú estás con la película en la cabeza de esta persona que es el loco de antes, que decía, no estoy loco, yo no estoy loco, estoy tomando decisiones mías, y vas al juez y entonces un psiquiatra dice, está loco, y él no estoy loco. Pero es que eso pasa pocas veces en proporción a la gente que tiene Alzheimer. ¿Qué pasa? Que hemos vuelto a hacer el cambio y hemos vuelto a olvidar la realidad cierta que tenemos, que es dentro de unos años vamos a vivir, no me acuerdo de la cifra, sean 800.000 o 1 millón de personas que tendrán Alzheimer en España, y seguiremos teniendo una norma para 200.000 personas cuando tendremos 1 millón que esa norma la tendremos que aplicar con calzador, metiéndola por los lados. Yo creo que no hay que desesperar y hay que decir, oiga, ya está, han aplicado la ley para la discapacidad, ahora pensemos en esa realidad que es el deterioro cognitivo y que nos va a acompañar, porque me parece que el Alzheimer de momento no se va a curar. Y cada vez que están a punto de encontrar una solución, se encuentran 3 motivos por los que no. Por eso yo creo que está muy bien esta ley, para un paso adelante. Pero tendríamos que pensar, si no funciona para la gente que tiene demencias y que viven en residencia, hay que pensar otra cosa. Claro. Y no me vale aplicar lo mismo para, si ahora empiezo a hacer cosas así, te agredo a ti y vienen a meterme en una ala psiquiátrica de un hospital durante un tiempo, no se parece en absoluto a mi abuela. ¿Vale? Y yo que al cabo de un día diga en el hospital, ya me encuentro bien, me voy a mi casa. Y el médico dice, no, usted no se puede ir, se tiene que quedar en observación. No, yo soy libre, me voy. Y el médico dice, no, usted se va a quedar 2 días porque ayer agredió a una persona. Para eso funciona muy bien la ley. Pero para mi abuela no funcionaba. Y hay mucha más gente como mi abuela que gente que, entre comillas, se vuelve loca un día, hace una locura y entonces tenemos que tenerla protegida, tal, y un médico que le va a decir no, y entonces el juez va a decir que el juez que esta persona se quede un tiempo, y esto. El problema es que estamos confundiendo la salud mental, la discapacidad, con el deterioro cognitivo normalmente generado por edad. Y estamos siempre poniendo, para eso que es la mayoría, una solución que para mí es minoritaria.
Y creo que aquí, como mínimo en esta sala, estaremos de acuerdo. Después, cuando sales y en el mundo jurídico, no, porque desde la época de los romanos se considera la incapacitación como un ataque jurídico del que tienes que poder defenderte. Y para mí esa es la clave que nos hace que todo se tambalee, porque no se aplica a mi abuela, y si los números dicen y por mi familia, no se me aplicará a mí si tengo deterioro cognitivo dentro de 30 años. Espero 30, ¿eh? O más. No, y adhiriéndome, ¿no? Como se dice en los juicios, a todo lo que ha dicho Josep, es que el problema, claro, no solo que la ley la ha hecho un extraterrestre, sino que la ha hecho un extraterrestre con el CERMI. Entonces, y conche que yo admiro mucho el CERMI, ¿eh? No, y aunque no haya nadie el CERMI aquí. Pero claro, el problema es que se nos ha tenido tan escandalosamente al margen de la elaboración de esta ley al mundo de los mayores, ¿no? Y con todo lo que hay del Alzheimer. O sea, es como, en el fondo, es incomprensible cómo ha podido ocurrir, pero ha ocurrido. Sí, ocurrió lo mismo, según el punto de vista del CERMI, ahora me voy a poner del otro lado, cuando se hizo la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Dependencia, que se llamaba dependencia y que el CERMI promovió que se llamara de la autonomía personal, pero sigue siendo ley de dependencia. Y ahí ocurrió lo contrario, bueno, es cierto, que estaba pensada para las personas mayores y no se pensó en las personas más jóvenes. Bueno, yo creo que tenemos un momentito para que del otro lado de la sala pues digáis vuestra opinión, o sugiráis alguna cosa o hagáis alguna pregunta. ¿Os animáis a alguien? Hola, buenas tardes. Sí, por ahí. Yo tengo una pregunta para Antonio. Antes en las residencias, bueno, lo que yo recuerdo de mi paso por las residencias, cuando una persona era un presunto incapaz, había la idea de que podía ser un presunto incapaz porque no entendía el contrato que se le pedía firmar y demás, se hacía una instancia al juez para que valoraran, ¿no? Se oye muy mal, ¿verdad? Antes en la residencia, cuando entraba una persona y se le daba a firmar el contrato de ingreso en la residencia, si había la sospecha de que esa persona no entendía lo que se le decía, no era capaz de firmarlo y demás, se hacía una instancia al juez porque se suponía que era un presunto incapaz, ¿no? No, pero básicamente eso no ha cambiado. O sea, básicamente ¿Eso no ha cambiado? o sea, vale, sí que ha cambiado, pero no ha cambiado. O sea, Esa es la pregunta. no, ¿Cómo quieres o sea, es el juez el que sigue, digamos, decidiendo si la persona necesita un apoyo concreto o no necesita un apoyo concreto. Y que el juez dará autorización o no da autorización, pero lo que cambia es, digamos, la filosofía que hay detrás. Pero básicamente, si nosotros sospechamos que una persona no puede decidir por sí mismo, es el mismo procedimiento. ¿Se sigue notificando? Sí, se sigue notificando. Claro, es que ahí ¿Había una palabra por aquí, Perdón, señor? Pilar, es que ahí el perdona. problema era el de un internamiento que ya no podría ser considerado como voluntario, sino involuntario. Y entonces había que ponerlo en conocimiento del juez para que el juez estuviese un poco ojo a visor de que esa persona pues no se le iba a privar de sus bienes, es decir, una serie de cosas, ¿eh? Y entonces eso se sigue manteniendo. El que cuando incluso una persona que ha ingresado voluntariamente en un centro y con el paso del tiempo empieza con un deterioro, en el momento en que ya se tiene diagnosticado ese deterioro, ponerlo en conocimiento del juez, puesto que esa persona ya no va a valerse para todo por sí misma. Hay también muchas circunstancias que yo creo que eso está parte de la ley, de que no es la persona la que decide ir a una residencia, sino su familia. Hay detrás muchas cosas de sobrecargas y de tal, y entonces, claro, es muy fácil decirte, papá, es que vas a estar mejor allí. Y no te digo nada cuando le dicen, es que te vas a estar allí 2 meses y luego vuelves a casa. Claro, es que hay muchas situaciones que hay que controlar, ¿no? Con lo cual, eso es muy difícil, ¿no? De interpretar eso o recoger toda esa casuística dentro de una ley o de una regulación, pero esas cosas suceden y mucho, desgraciadamente. Había un señor por ahí que quería decir sí, algo. con respecto del documento de instrucciones previa, mi experiencia, no es de los raritos que lo han hecho, aparte de los testigos de Jehová, es que cuando llegas al apartado este que es abierto y que puedes poner algo más, la persona que lo recoge me dijo, no lo ponga. Había puesto algo con respecto a paliativos, etcétera. ¿Por qué no lo pongo? No, porque no lo rechazan.
¿Cómo que lo rechazan? Sí, esto va al registro. El registro lo leen y si hay algo que sea diferente de lo de los testigos de Jehová, que eso sí lo pueden poner, no lo rechazan. No, Pues, perdón, no. Vamos a ver, ahí incluso hay otro grupo que es la Asociación de Morir Dignamente, que es donde plasman sus puntos a la hora de pedir lo que ellos quieren y se respeta totalmente, ¿eh? Igual que ahora en los documentos de instrucciones previas, también se puede dejar plasmado si quieres recibir ese auxilio en la muerte, que es lo que todo el mundo pensamos como eutanasia. Se puede dejar dicho. Y nadie del mostrador donde vaya a recogerle a usted su documento de instrucciones previas va a rechazarle por lo que usted haya puesto. Simplemente aquellas cosas que se ponen que van en contra de del quehacer médico son las que en unos casos dicen que no se puede poner y en otros se dice, como en el mundo de las leyes se tendrá por no puesto. También. Pero, o sea que si ha tenido la mala suerte de dar con una persona que en un mostrador le ha dicho esto... es la única persona que hay en el centro este, porque esa es otra. Hasta que conseguí poder hacer el documento, resulta que solamente había una persona que sabía de eso. Es un centro de salud y solamente hay una persona. Con lo cual no me puede ir a otra persona. Y esta persona fue la que me lo dijo, vamos, lo sufrí en mí. Vale, puede acudir a cualquier centro de salud de los que están habilitados por la Administración, que en estos momentos creo que son alrededor de 100 de los 347 que hay en la Comunidad de Madrid, y puede también acudir no solamente a un hospital público, sino también a un hospital privado. Es decir, en cualquier punto de atención al paciente o de atención al ciudadano, tienen que ayudarle. Bueno, eso fue lo que hice, vamos. ¿Sí? ¿Alguna mano por ahí? ¿Por allí? ¿Sí? No, pero que espera que te van a llevar el micrófono, que si no, no te escuchamos. Quería preguntar, es de hace muchos años la experiencia, un poco de que hay que comunicar cuando un paciente ingresa en residencia y tiene un deterioro cognitivo que le lleva a la familia, lo que comentaba el compañero, de algún juzgado llamar para que se dejara de hacer porque se colapsaba el juzgado. Entonces no sé si eso pasa o fue una cosa extraña. A ver, es que hay una cosa. La ley que lo regula es la ley de enjuiciamiento civil, que se aplica a toda España, ¿vale? O sea, no es una ley autonómica y cada comunidad autónoma. Pero después, los juzgados y las audiencias no son de toda España. Y si hay tres juzgados y 2 audiencias que hacen cosas diferentes y nadie recurre y llega más arriba, pues lo que tenemos son prácticas diferentes. Y es lo que creo que tenemos actualmente en España. Que no podemos decir qué pasa en España, aunque esto es un derecho fundamental, que me parece que el artículo 753 estaba recurrido porque no tiene rango de ley orgánica, o sea que de verdad no podría regular esto, pero ahora mismo depende del sitio de España donde estés, tú tienes que informarte, hablando con la gente del barrio, digamos, cómo está trabajando la Fiscalía y cómo está trabajando los juzgados de la zona. Y también qué te está pidiendo la inspección, porque ha habido comunidades autónomas donde una residencia comunica al juez que ha tenido un internamiento, que esto daría para otro debate, si es internamiento o no, pero ha ingresado una persona que no puede decidir por sí misma de forma urgente. Y entonces lo ha comunicado al juez. Y el juez, o alguien, un oficial le ha dicho que no, que eso no tiene que comunicarlo, o el juez le ha dicho que él no tiene la legitimidad para hacer la comunicación, o que una residencia no es un centro de internamiento, por lo cual no corresponde. La casuística es muy amplia, es tan amplia que hay artículos en revistas jurídicas que hablan de lo que dice un juzgado en Lugo, lo que dice un juzgado en Jerez de la Frontera y un juzgado en Barcelona. Entonces, el problema es que, aunque en teoría la intervención judicial defiende derechos, en la realidad no es cierto. Porque tú al final, en la mayor parte de los casos, has comunicado una cosa a un juzgado que tiene 10.000 expedientes abiertos.
Yo no conozco ni un juzgado que durante la pandemia se interesase por gente que estaba ingresada en residencias privadas de libertad. Privada de libertad, quiere decir, usted no puede salir de su habitación. Voy a hacer un poco de autopublicidad, una cosa no comercial, pero yo he hecho una pequeña película que se llama Doña Beatriz no entiende nada, en dibujos animados, para ver cómo una persona con Alzheimer vivía, Alzheimer incipiente vivía, y todo vino de que en una residencia me decía, jo, tengamos una señora que dice, ¿por qué hay astronautas? ¿Por qué hay...? Y entonces esta señora pensaba que estaba alucinando. Pero a esta señora no la vino a ver el juez y quizá tenía una sentencia de incapacitación y tuvimos un caso de una violación masiva del derecho de las personas, porque si yo voy al médico y me dicen, usted está infectado de una enfermedad muy contagiosa, no puede salir de esta habitación, un juez tiene que ratificar esa decisión judicial, no me acuerdo el plazo, pero en un plazo. Si yo hago ahora una locura, empiezo, te pego a ti, hago no sé qué, me meten en el ala psiquiátrica de un hospital y al día siguiente digo que me quiero ir y me dicen que no puedo ir, hay un procedimiento judicial. Pero nosotros, por el bien de ellos, los encerramos en su habitación, les dijimos que no podían salir, les cambiamos de habitación a una habitación que ni conocían y hay residentes, hay propietarios de residencia, directores empleados que dicen, es que les oías decir, gritar, que venga alguien, que venga alguien. ¿Por qué? Porque querían ver a alguien. Claro. Pero dijimos, no, es por su bien, sin ninguna intervención judicial. Horrible. Entonces, la cuestión es decir, vamos a hacer algo que se pueda cumplir, vamos a hacer que su señoría, el juez, intervenga solo cuando la hora de juez valga la pena. No vamos a hacer una ley que diga, el juez intervendrá siempre que una persona no puede decidir. No llamemos involuntario a un ingreso que está más allá de la voluntad. No hay falta, no hay involuntariedad cuando una persona no es capaz de formar una voluntad ni sabe dónde está. Pero eso es clamar en el desierto, parece que todavía seguimos con lo otro. Ha sido terrible. ¿Qué? ¿Alguna intervención en positivo? La mesa recuerdo que era de aspectos legales y éticos. Y los aspectos legales están muy bien, pero ¿y la ética? ¿No? Que se supone que es la que, de lo que habéis venido hablando, de lo que estáis haciendo cada día, ¿no? La ética es lo que debe impregnar nuestra relación con las personas. Sí, ahí hay una petición. Hola, bueno, yo tengo 80 años cumplidos y 4 hijas. Y yo no quisiera ser una carga para ninguna de ellas. Creo que es algo que es horrible, cargar mis años sobre la gente joven. No tengo derecho. Y me gustaría dejarlo claro, que los hijos no son malditos ni son malvados, porque no estén todo el día cuidando de una persona en esas condiciones. Creo que eso no es bueno tampoco, porque es privarles de su vida. ¿Y usted, por ejemplo, en caso de necesitar cuidados? Pues una residencia, gustaría, quizá. ¿Le gustaría una residencia? Yo lo que voy a dejar claro es que no quiero cargar a los hijos. Noches en blanco y que no puedan trabajar y que no puedan estén todas mirando que tienen que cuidar a sus hijos. Tienen derecho a vivir. Sí. Y por lo tanto yo tengo derecho a morir tranquilamente sin cargar sobre ninguna de las cuatro. Y al buen cuidado tiene usted derecho también, ¿no? Tenemos derechos todos. Sí, pero no necesariamente tengo que anular la vida de mis hijos. Claro, claro. O sea que... Eso es ahí está el cuidado de la cuestión. Queremos ser bien cuidados, estar bien cuidados, queremos tener cerca a la familia, pero no sobrecargarla. Que no tengan que asumir ellos la carga de los cuidados. Pues ahí estamos, trabajando para ello. Una pregunta para Josep. Con la experiencia que has tenido en visitar tantos países y tantas residencias, ¿cuál es el modelo para ti mejor en España con la legislación actual? Toma ya. Esa es difícil, ¿no? Qué aprieto. Sí, me pone un aprieto porque todavía el modelo en España todavía es bastante único.
todavía estamos en el modelo del paradigma del plan de intervención, en el que las residencias son un punto intermedio entre hoteles y hospitales, y hay un equipo interdisciplinar que sabe más del residente que el propio residente y toma decisiones por el residente. Eso es el modelo que triunfa y que tenemos hoy, y que no es malo, ¿eh? Nos ha costado mucho obtener este modelo, y yo conocí el anterior, que era más. Si miramos hacia el futuro, lo que diría es que los esfuerzos que han empezado a hacer en comunidades, como podría ser Castilla y León, con unos obstáculos jurídicos bestial, porque lo intentan y se lo tumban cada vez, o el País Vasco, o Navarra, yo diría que esos son, pero todavía no son modelos, son embriones de lo que puede llegar a ser un modelo si ponen, por un lado, la estructura y por otro, el dinero para que pueda ser. Entonces yo iría por allí, por modelos, como decía, que se basen en lo que podríamos definir como una filosofía de atención centrada en la persona, en la que la clave esta persona no solo tiene necesidades, también mantiene preferencias y también tiene un proyecto de vida. Es que no piensa, no, bueno, busquemos, dentro está, y ese proyecto de vida afecta, sus preferencias, afecta al edificio, afecta a la forma de tratar, afecta al equipo profesional y afecta a eso que lo moja todo, que es la ética. ¿Cuáles son los fundamentos éticos en los que basamos eso? Eso creo que de toda España, quien se está empezando a aproximar, primero en el concepto fue Castilla y León, sin mucho dinero, esto también, y el País Vasco lo está empezando a hacer también, pero el País Vasco son 3 provincias, o sea que un poco diferente, pero parece que van también apostando con más dinero, ¿eh? Y también digo lo que decía antes, tratar mejor requerirá gastar más en la atención, y eso no nos tiene que sorprender, porque nadie pregunta cuánto vale dormir en un hospital público. Y si nos lo dijesen, se nos pondrían los pelos de punta. No lo preguntamos porque no lo sabemos, no queremos saberlo porque no lo pagamos, pero quizá deberíamos saberlo más. Y el modelo valdrá más, pero vale la pena porque nos lo merecemos, porque si somos un país avanzado, y nos gusta pensar que somos un país avanzado, pues nos merecemos un sistema en que las personas mayores dependientes pues puedan tener respetado no solo sus necesidades, sino también sus preferencias. Sí, yo antes de acabar, que ya estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría, recogiendo la preocupación de esta persona que ha hablado y tus palabras, Josep, en decir que puede ser que no haya un lugar paradigmático, ya este es el modelo, pero sí que estamos en el camino y que se ha caminado muchísimo. De hace unos pocos años hasta ahora, ahí prácticamente en todos los lugares se habla del modelo, se habla de ir hacia residencias modelo hogar, y en unas comunidades se han dado pasos también legislativos y de diseños arquitectónicos que caminan hacia ahí. Luego, estamos en el camino y, como decimos siempre, este modelo se construye, está en construcción y todos tenemos que aportar, pero que estamos en ello. Yo creo que sí que se ha avanzado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que debemos ser optimistas y este foro es ideal para proclamarlo. Y nada más, tenemos que cerrar, que es una pena, porque con la cantidad de cosas que quedan por conversar, pero de verdad, muchas gracias por vuestras palabras, por haber estado aquí, por vuestras ideas, y a todos vosotros y vosotras también por vuestra presencia y vuestras aportaciones. Muchas gracias.